Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico. Hemos tenido unas fallas porque YouTube cambió la plataforma donde se hacen los encuentros sincrónicos, entonces hemos tenido algunos inconvenientes, entonces por eso no hemos podido, digamos, tener una comunicación más asertiva, pero lo vamos a ir mejorando durante el transcurso, como va evolucionando un poquito YouTube y bueno, todo lo que iniciamos, ¿vale? Vamos a iniciar el encuentro sincrónico, vamos a hablar sobre funciones, límites y continuidad sobre funciones a varias variables. Entonces, lo que vamos a manejar el día de hoy son funciones en varias variables, vamos a mirar su definición, cómo calcular los dominios para funciones, gráficas, curvas de nivel, y lo mismo, lo que podríamos hacer, digamos, en dos variables, pero lo hacer en tres o más. De igual manera vamos a mirar límites y continuidad, que es algo importantísimo en el estudio de las funciones. Entonces, comencemos que es una función multivariada y gráficos y sus superficies. Entonces, recordemos un poquito nosotros de nuestro cálculo diferencial. Regularmente una función, nosotros la dibujamos en el plano XY, es decir, en el plano R2, y era que a cada puntico X le asignamos una imagen Y o f de X, y a cada valor que íbamos dándole le tabulábamos y entonces teníamos como un gráfico de su posible función. Al dominio eran todos los valores que podía tener en X, en este caso para la función seno de X era todos los reales, y el rango era aquellos valores que iba a tomar en el eje Y, es decir, cuáles podía tomar. En el caso de la función seno de X, recordamos que tomaba valores entre -1 y 1, entonces nosotros decíamos el rango de la función f es sencillamente todos los Y que están entre -1 y 1. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar en funciones a dos variables, es que vamos a asignar ya no un par de puntos, ¿cierto? X, Y, sino vamos a tener una terna de valores X, Y, Z. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A cada puntico X, Y en el piso le vamos a asignar un punto en Z. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a llamar? El dominio va a ser todos los que están en el plano XY y el rango los valores que vamos a tomar en Z. Es decir, estas gráficas ya no van a estar en el plano R2, sino en el plano R3. Entonces, vamos a mirar y vamos a definir cómo hallamos el dominio y rango para esas funciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es las mismas reglas que nosotros vimos en el cálculo diferencial sobre dominio y rango, lo vamos a tener en cuenta para estas funciones. Es decir, las raíces deben ser positivas, jamás podemos dividir entre cero. El dominio, por ejemplo, el logaritmo, recordar que son todos los números positivos, porque no podíamos tener el logaritmo de un número negativo, ni el cero. Tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a tener algún tangente, recordar que tangente debemos tener en cuenta que el denominador no puede ser cero, entonces esa función coseno jamás puede ser cero. Entonces vamos a tener en cuenta todas esas reglas que nosotros heredamos del cálculo diferencial para poderlo hacer aquí en las funciones a varias variables. Entonces, por ejemplo, cojamos la función f de x y igual a raíz de x más y menos 1 sobre x menos 1. Entonces, esta función, los valores de x, y menos 1 deben ser mayores mayores iguales que 0, y no podemos tomar el valor x igual a 1 porque el dominio se va a hacer 0. Entonces, veamos eso en un ejemplito. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Importante. Entonces, vamos a decir, todos los valores, vamos aquí como x más y menos 1 debe ser mayor que 0, voy a pasar ese, digamos, ese menos 1 y ese más x al otro lado a sumar y el otro a restar, o sea, que haría y mayores o iguales que 1 menos x, y los valores distintos x igual a menos 1. ¿Cómo así? Es decir, voy a obtener acá, esta rectica viene siendo la recta 1 menos x, y todos los valores distintos a la recta x menos 1. Es decir, yo voy a tomar cualquier valor que esté pintado azul menos los que estén en esta línea punteadita, porque ahí no voy a tener valores por lo que van a estar sobre cuando x vale 1. Y esos no pueden estar por lo que están en la división en el denominador. Y vemos que aquí el ejemplo de la función, el gráfico de su superficie cumple esa condición. Entonces aquí vamos a notar que hay valores que van a estar mayores que esa recta, y hay unos valores que no se van a tomar sobre la recta de x igual a 1. Ahora regresemos a nuestro ejemplo g de x igual a x logaritmo de y cuadrado menos 1. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es cuando y cuadrado menos x sea mayor que 0 estrictamente. ¿Cómo lo vamos a escribir? Sencillo.
Como debe ser y cuadrado menos x mayor estrictamente que cero, pues podemos pasar ese menos x a sumar ahí con el cero y tendríamos todos los y cuadrado mayores estrictamente a x. Entonces, como vamos a tener esos valores mayores estrictamente que x, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Va a ser una parábola sobre el eje y, como se ve aquí, y no vamos a tomar los valores de su borde. Entonces, esos valores no los tomamos. ¿Qué sí tomamos? Todos los otros valores del plano XY. Entonces, como vemos, mi función va a cumplir esa condición, no va a tomar esos valores, los demás va a tener. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para poder encontrar valores? Sencillamente es hacer una tabulación igual que hacíamos en el eje real. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tomar un valor, por ejemplo, el 0,1. 0 en x, 1 en y. Entonces, 1 al cuadrado menos 0, ¿cierto? Me daría 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. No importa el valor que tome x, va a dar 0. Entonces, aquí vamos a ver que cuando x vale 0 y y vale 1, que es este valor, aquí en la función está pegado en 0. Entonces, es exactamente lo mismo que hacemos en dos variables, en R2, pero ahora lo vamos a extrapolar a R3. Claro, las gráficas van a ser un poquito más engorrosas de poderlo hacer porque toca tabular punto a punto. Entonces, para poder hacer esas gráficas, ¿sí? Nosotros tabulando puntos x, y, vamos más bien a hacer algo que se llama unas curvas de nivel. Entonces, imaginémonos nosotros que tenemos una sandía, ¿sí? Una patilla, y nosotros la vamos a cortar en julianas. ¿Qué son julianas? Cortes muy delgaditos. Entonces, esos cortes muy delgaditos, lo que yo estoy haciendo es, digamos, volviendo en pedacitos más pequeños mi sandía, y yo lo que estoy haciendo es armando y desarmando, como si tuviéramos un rompecabezas. Las curvas de nivel vienen siendo eso, cortes que yo voy haciendo. Es decir, aquí a mi superficie, por ejemplo, yo voy haciendo unos cortes de color amarillo. Y si yo los mando al piso, es decir, supongamos que generan una especie de figurita y yo colocaba una lámpara encima sobre el eje X, me generaría una sombra, que son estos valores. A esos valores los vamos a llamar curvas de nivel, y si vamos a hablar en superficies un poco más grandes, superficies de nivel. Entonces, bueno, ¿cómo se define esa vaina? Pues sencillo. Lo que vamos a hacer es que a la función f(x,y) le vamos a asignar un valor k. Por ejemplo, vamos a coger un ejemplo clásico. Este se llama la función paraboloide, que es x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué se llama paraboloide? Porque pues si yo tapara y le diera el valor a y es igual a 0, pues va a obtener una parábola. Si yo tapara x igual a 0, sobre y cuadrado tendría otra parábola, entonces se llama un paraboloide. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues como notamos, aquí no hay ni una raíz, no hay ninguna división, no hay nada raro o extraño, son dos polinomios en realidad. Entonces su dominio son todos los reales, son todos los x, parejitas xy, que están en R2, ¿no? Porque recordemos que aquí las funciones ya están en su dominio en R2. Y su rango, pues va a tener todos los valores que están en los reales, ahí sí, porque es un solo valor, pero como son potencias cuadráticas, y las potencias, todo número elevado al cuadrado siempre es positivo, entonces esa suma siempre me va a dar positiva. Entonces por eso son los z mayores que 0. Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces las curvas de nivel? Lo que vamos a hacer es asignarle x cuadrado más y cuadrado, darle un valor igual a k. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces voy a darle, por ejemplo, valores de k igual a 1, 2 y así sucesivamente, 3, 4. ¿Qué es lo que yo estoy obteniendo? Sencillamente circunferencias de radio raíz de k. Es decir, aquí está la circunferencia de radio 1, aquí está la circunferencia de radio raíz de 2. Si fuera, digamos, k igual a 4, sería la circunferencia de radio 2 y así sucesivamente. ¿Cómo se ve eso? En el plano yo tendría esto. Por ejemplo, si k vale 0, sería este puntico. Si k vale 1, tendríamos este puntico. Si k vale 2, entonces tendríamos la de raíz de 2. Si k vale 3, todas las circunferencias de radio 3. Si k vale 4, las circunferencias de radio 4. Y así sucesivamente. Cada una de ellas, nótese que aquí yo le coloqué ahí valorcitos. Lo que estoy haciendo es un corte a la altura k igual a 1 sobre la superficie. Es decir, estoy haciendo un corte en julianas. Y si yo las boto al piso, estoy atendiendo estas circunferencias que son las mismas que están aquí pintadas en azul.
Es decir, yo lo que voy a hacer es armar mi superficie con cortes o julianas de ella. ¿Mm? Para funciones en más o tres variables ya no se llama curvas de nivel, sino superficies de nivel. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener curvas en el plano R2, sino yo voy a obtener curvas en plano RN, R3, R4, R5, R6, y allá es mucho más complejo poder verlo o graficarlo en un computador, porque nuestro computador máximo nos deja ver en R3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este ejemplito que está aquí es una esfera en el plano R3, pero en el plano R4 es se llama una hipersuperficie, porque pues ya está en R4 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En R3, lo que se hace es sencillamente, si yo lo igualo esto a un valor K, lo que voy a obtener es esferas de diferente radio, raíz de K. ¿Mm? Entonces, aquí lo que tenemos es eso, esferas. Si ustedes notan aquí un color oscurito en el fondo, sea una esfera, aquí otra esfera y así sucesivamente. Entonces yo lo que estoy haciendo es en R3 haciendo unas superficies de nivel de, podríamos tener más o menos una idea de cómo sería en R4. Obviamente en R4 es mucho más complejo de hacer. Aquí tenemos ese ejemplo. Bien, vamos a tomar otras funciones. ¿Sí? Vamos a mirar límite y continuar. Recordemos que en nuestro recorrido, cuando hacíamos nuestro cálculo diferencial, mirábamos el dominio y rango de una función y luego empezamos a mirar qué ocurría en puntos. Hay puntos donde no hay forma de yo poder saber qué ocurre, porque no hay forma de cómo graficarlo. Entonces, por ejemplo, para la función f de x, y, si nosotros le damos el valor a x igual 0, y igual 0, pues yo voy a tener problemas, porque vea que voy a estar dividiendo entre 0 y seno de 0, 0, entonces voy a tener un 0 entre 0 y nosotros sabemos que eso no tiene ningún valor real. Igual va a pasar aquí para la función g de x, y, va a quedar 0 sobre 0. Entonces nosotros no podemos decir que tiene un valor real exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar el estudio de límites para mirar a qué valor puede llegar a tender esos valores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, por ejemplo, vamos a coger los valores de seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el plano XY, yo voy a tomar valores cercas al 0, 0. Entonces, voy a tomar valores para el eje X entre menos 1 y 1, di unos valores de saltos de 0.25 más o menos, y en Y de igual manera. ¿Mm? Como dimos esos valores de salto de 0.25, entonces lo que nosotros vamos a tener son valores diferentes. Entonces lo vamos a evaluar sobre la función. ¿Cómo hice estos puntos? Los hice en Excel. ¿Sí? Que me hiciera el cálculo de seno, en este caso de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, dividido entre menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, y me dio este valor. Y así fui haciendo en cada uno de ellos. Nótese que en punto 0, 0, cuando x vale 0 y y vale 0, no tengo valor. ¿Por qué? Porque no tengo a tener valores ahí. Pero nótese que los valores que están alrededor, todos los valores que están alrededor de 0, 0, todos se están acercando al valor 1, porque son 0.997, 0.999. Entonces yo puedo inferir con estos valores numéricos que sencillamente la función, cuando x y y tiendan a 0, van a llegar al valor 1. ¿Sí? Puedo hacer esa inferencia. Cosa diferente que no voy a obtener aquí sobre la función x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Nótese que alrededor de ellos hay unos valores que van tendiendo a 4, hay otros que van tendiendo a menos 4, pero aquí ya se van perdiendo, ¿sí? Y hay otros que van tendiendo a 0. Es decir, por valores donde yo me acerque diferente, no voy a tener el mismo valor como lo estoy haciendo en la función anterior. ¿Sí? Todos se están acercando bien alrededor de esos valores, estoy haciendo una bolita alrededor de esos valores y todos se están acercando a uno. Aquí no puedo generar una bolita chiquitica que se estén acercando a un mismo valor. Entonces, en ese caso, yo puedo inferir tranquilamente que ese límite sencillamente no existe. ¿Mm? Pero claro, yo no siempre tengo la herramienta computacional de poder estar metiendo
coeficientes y estar graficando valores ahí como loco para que me pueda decir más o menos cómo funciona o cómo está dando la función. Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a hacer es el concepto de límite, ¿sí? Es decir, ahorita sacamos una idea intuitiva de cómo sería el límite de esa función. Entonces, al límite de la función que está aquí diríamos que es 1, al límite de la función que está aquí no existe. Entonces, pero, ¿qué forma, digamos, de tipo algebraico, como nosotros vimos en el cálculo diferencial, nos puede llegar a servir? Entonces, una forma es coger la definición. La definición es que yo cojo un valor epsilon mayor que 0, es decir, un valor muy chiquitico, que va a estar sobre los valores de la imagen, ¿m? Y debe existir un valor delta que están sobre el valor del dominio, por eso aquí están sobre los valores de x, y, de tal manera que siempre esos valores se mantengan. Ejemplo, voy a regresar a lo que tenemos aquí. Si yo establezco un valor epsilon, es decir, por ejemplo, pongamos un valor de 0.1, miren que todos estos valores alrededor de 0.1 están cerquita, ¿sí? Muy chiquiticos. Y yo establezco un valor delta en x y y. Miren que yo puedo establecer el valor delta de 0.25 y miren que alrededor de 0.25, tanto para x y y, los valores de epsilon de 0.1 todos se están manteniendo ahí. Entonces yo digo, el límite existe. Obviamente es una forma muy engorrosa de hacer. Hay otras formas de hacerlo. Y la mejor forma es tratar de mirar, cuando un límite no existe, es que yo coja trayectorias diferentes y ver que el límite no exista. Es decir, por ejemplo, si yo cojo para el límite x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado cuando x y tiende a 0, si yo cojo, por ejemplo, por el eje x, es decir, cuando y vale 0, es decir, voy a valer que y vale 0, pues si y vale 0 me quedaría x cuadrado sobre x cuadrado y el límite me está dando 1. Es decir, si yo me acercara esa función por el eje y valiendo 0, todos mis valores van tendiendo a 1. Pero si yo me acerco por el eje x cuando x vale 0, ese límite va a tender a menos 1. Es decir, si yo me estoy acercando al punto 0, 0, por el eje x cuando vale 0 me dando menos 1. Y por el eje y cuando vale 0 me dando 1. ¿Qué está ocurriendo? Pues sencillamente el límite no va a existir. Porque por dos trayectorias diferentes el límite me está dando totalmente diferente. Entonces el límite no existe. Eso es mi conclusión. El límite no existe. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos, calculemos el límite cuando x tiende a 1 menos 1. Pues yo evalúo, lo primero que uno hace. E a la menos, entonces x tiende a 1, y vale menos 1, entonces yo reemplazo 1 y menos 1, ¿cierto? Entonces me quedaría e a la menos 1 por menos 1, coseno de ¿quién? De 1 más menos 1, y 1 más menos 1 eso me da 0, entonces sería coseno de 0, aquí arriba este producto me haría positivo, es decir, me haría e, al límite me da e, ya, sencillo, porque ahí no hay mayor inconveniente, sencillamente el límite me da. Cosa diferente a este límite cuando x tiende a 0, 0, ¿qué ocurre? En el numerador me da 0, y en la raíz me daría 0 más 1, raíz cuadrada de 1 es 1, menos 1 me daría 0. Es decir, me está dando 0 sobre 0. Entonces yo voy a tener que hacer alguna artimaña algebraica como hacíamos nosotros en el cálculo diferencial para poderlo solucionar. Es decir, voy a tener que racionalizar, voy a tener que, no sé, factorizar, completar cuadrados, menos, lo único que no puedo hacer es utilizar L'Hopital. L'Hopital sí no está aquí, porque L'Hopital funciona para una variable, no para dos variables. Entonces, en ese caso, la mejor forma es hacer una, eh, una racionalización. Entonces, ¿qué consiste la racionalización? Recuerden que es multiplicar por el conjugado, es decir, voy a multiplicar por una forma a menos b por a más b para que me dé un a cuadrado menos b cuadrado, y sencillamente es elevar al cuadrado en resta en cada uno, el primer término, es decir, la raíz y el 1. Cada uno lo elevo al cuadrado, pero multiplico arriba o abajo por su conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Sencillamente a este menos 1 lo vamos a multiplicar por más 1. ¿Qué voy a obtener yo? Entonces, al momento de multiplicar eso, me va a quedar en el numerador x cuadrado más y cuadrado multiplicando la raíz con más 1. Y en el denominador, pues como la raíz se eleva al cuadrado, me queda x cuadrado más y cuadrado más 1, menos 1 al cuadrado, pues menos 1. ¿Cierto? Porque es menos el 1 al cuadrado, pues el 1 al cuadrado da 1.
¿Qué obtengo? Estos 1 menos 1 se anulan y estos dos se van a poder dividir. ¿Qué me queda como raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más uno? Cuando x y y vale cero, entonces eso me daría 2. Entonces el límite cuando x y tiende a cero de este límite me da 2. Facilito. ¿Sí? Veamos este ejemplo. El límite cuando x y tiende a cero cero de x cuadrado más y cuadrado por logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Obviamente no tenemos una forma de poder hacer el límite de una forma muy parecida a lo que hacíamos nosotros en, en el cálculo diferencial de aplicando la regla del L'Hopital. Pero sí podríamos hacer alguna sustitución. ¿Qué tipo de sustitución? Nótese que x cuadrado más y cuadrado, esa es la definición de una circunferencia de radio r. Entonces, pues hagamos eso. Llamemos una circunferencia de radio r, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Si x y tiende a cero, pues r, ¿a qué valor tiene que tender? Pues tiene que tender al valor cero. Es decir, yo estoy tendiendo a una circunferencia de radio cero. Es decir, ese x cuadrado más y cuadrado lo va a reemplazar por r cuadrado, logaritmo de r cuadrado, cuando r tiende a cero. Es decir, este límite que tenemos aquí va a ser equivalente a este límite. ¿Y cómo hacemos ese límite? Ahí sí ya podemos aplicar L'Hopital porque eso lo conocemos de nuestro límite, de nuestro cálculo diferencial. Entonces nos quedaría el límite del logaritmo de r cuadrado sobre este r cuadrado que está en el numerador, lo voy a escribir como 1 sobre r cuadrado. Y entonces lo que voy a hacer sencillamente es L'Hopital. Entonces, ¿cuál es el L'Hopital para ese, o la derivada del logaritmo de r cuadrado? Pues va a ser 1 sobre r cuadrado por la derivada interna que es 2r, sobre el límite, la derivada de 1 sobre r cuadrado, que eso es menos 2 de r al cubo. Si yo simplifico y voy haciendo ahí todo, me va a quedar menos r cuadrado y ese límite me va a dar 0. Es decir, que este límite que teníamos acá, que es equivalente, el límite cuando cuando x, y tiende a 0, 0, de x cuadrado más y cuadrado, del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, me da 0. Entonces, esa es otra forma de hacer. Entonces, si yo no veo una forma algebraica de racionalizando, completando cuadrados, lo que sea, para poder hacer el límite, yo voy a utilizar una sustitución. ¿Cómo llamaremos una función continua? Pues una función, vamos a decir que es continua, de igual manera que en las funciones reales, pero pues teniendo en cuenta las dos variables. Es decir, voy a decir, una función f de dos variables se llama continua en AB si el límite de la función me da la función definida. Sencillito. Antes de continuar, voy a revisar si hay alguna preguntita en el chat. No, no hay ninguna. Bueno, continuemos. Entonces yo voy a decir que sencillamente el límite o la función es continua en un punto si el límite me da igual a la función definida. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa con esta función? Nótese que esta función nosotros vimos que el límite de la forma numérica tendía a 1, pero si yo, cuando x y y valen 0, pero si yo defino función 0, 0, ¿sí? Cuando x vale 0 y y vale 0, la función no está definida. Puede que tienda a 1, vea que aquí el gráfico tiende a 1, cuando x y y valen 0, pero no quiere decir que la función sea continua ahí. Ahí tenemos un huequito, ahí hay un huequito en mi superficie, como si estuviera pinchado ahí. Entonces, esa función yo digo no es continua ahí y es una discontinuidad de salto o de punto, porque hay un puntico que no es continuo. Cosa diferente si yo la redefino. ¿Qué pasa si yo cojo una función g de xy, digo que es la función esa para xy distinto de 0, y le meto el punto 1 cuando xy vale 0, 0? Ah, ya esa función ya es continua. ¿Por qué? Porque el límite me está dando sencillamente la función definida y me da igual a 1. Es decir, es como si yo hubiera cogido una pared y tuviera un hueco y yo le hubiera metido ahí un resane. Entonces ya la función es continua. Diferente a la función f, a esta función g, que ya la redefinimos, ya es una función continua en todo punto. Listo, ahí está el grafiquito, mire que ahí ya lo que le hice fue sencillamente meter el punto 1 de un diferente color para que ya se viera, ya ahí la función es continua, porque ya la función está redefinida y ya el límite existe y aparte más la función definida en el punto. Bueno, eso es por todo por hoy, por el momento.
Ya ahorita siguen las otras dos presentaciones. He tratado de dividir las presentaciones en temas por lo que los temas son bastante densos, ¿no? Porque estamos hablando de funciones a varias variables. Entonces nos vamos a estar viendo, yo creo que el día lunes, mientras vamos solucionando los inconvenientes que vamos teniendo con YouTube ahorita con sus cambios de forma de subir videos. Entonces nos estamos viendo el día lunes para los otros dos módulos que tenemos y para poder completar todos los temas y los encuentros sincrónicos para este módulo uno. Que tengan un buen día, mis queridos estudiosos. Cualquier inquietud, por favor, no olviden enviarla y sean, no importa que sean intensos sobre las preguntas que tengan, pero lo importante es que entiendan y aprendan. Bueno, que estén muy bien, queridos amigos.